Recording is on. Hola, Noemí. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. profesor. Me avisó Nancy que no iba a poder entrar porque se fue la luz de su casa. ¿Cómo crees? Sí, desde las 2:30 se fue y no ha vuelto. Está bien, Sí, gracias. Pues ni modos. Ahorita le escribo en el grupo que más tarde puede ver la presentación. Bueno, pues entonces, nada más para clase particular. Listo, ¿se ve? sí. Vale. Bueno, pues el día de hoy, acorde a nuestro programa de estudios, pues ya pasó nuestra primera semana de manera de introducción. Estábamos viendo de manera general cómo es que íbamos a trabajar o vamos a trabajar en esta materia, y veíamos o traté de explicarles de forma general cómo es que se desarrolla el tema precisamente de la investigación, sobre todo en el campo de las ciencias empresariales o de las ciencias económico-administrativas, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo pensado que comenzáramos como tal formalmente los fundamentos generales, y el tema es el tema de conocimiento y ciencia, ¿no? Entonces, en una primera perspectiva, mucho de esto ya lo dijimos la semana pasada, pero formalmente pues aquí ya está como tal el seguimiento al curso, ¿no? Entonces, ya lo decíamos, existen dos direcciones dentro de el tema del conocimiento o la investigación, y precisamente estas dos direcciones, una de ellas es el proceso que que se manifiesta por el acto de conocer una percepción de la realidad, ¿no? Entonces, en algún momento tal vez nosotros tuvimos alguna vivencia o alguna experiencia en la cual generamos conocimiento, y es a lo que se le conoce como conocimiento empírico, ¿no? Es decir, con base en nuestras experiencias de la realidad es como hemos ido descubriendo o hemos ido obteniendo conocimiento que muchas veces se aplica precisamente a la solución de problemas, ¿no? Y una segunda dirección es precisamente el producto del proceso de conocimiento, es decir, conceptos, imágenes y abstracciones, y ya comentábamos desde la sesión pasada o desde la semana pasada el tema de los modelos, ¿no? Inclusive en algún momento ya se los había mencionado a ustedes, el tema de los modelos tiene que ver precisamente como una abstracción de la realidad, ¿no? Entonces, se maneja este tipo de abstracciones o este tipo de modelos precisamente partiendo del conocimiento o del concepto que se tenga a partir de la investigación misma, ¿no? Entonces tenemos dos direcciones. Esto va a ser importante al momento de que, y lo vamos a ver más adelante, hablemos como tal del tema del conocimiento, ¿no? Del tema científico como tal. Y aquí están, ¿no? Los dos tipos de conocimiento que parten precisamente de esas dos vertientes que acabé de mencionar, es precisamente, o por un lado, lo que se denomina como
como conocimiento vulgar probablemente, ¿no? O conocimiento cotidiano, podríamos llamarle también para no ser tan despectivos, pero es precisamente eso, ¿no? Eso surge de la experiencia y de la opinión y se obtiene pues de forma causal y no intencional, ¿no? Es decir, muchas veces por situaciones que nos pasan o situaciones que vivimos, es que obtenemos este tipo de conocimiento, ¿no? Muchas veces sin buscarlo, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, ¿qué tiene de diferente este conocimiento? Que muchas veces no tiene un sustento, ¿no? O no llega a ser, como dice la lámina, no es verificado y llega a ser una creencia, ¿no? Entonces muchas veces, o yo creo que en tu caso, Noemí, no sé si te ha pasado el hecho de que en algún momento, no sé, te enfermabas o tenías alguna situación en la cual precisamente nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos o alguien por el estilo, nos dicen una forma de solución y muchas veces hasta dudamos, ¿no? De si funciona o no, muchas veces sí funciona, muchas veces no. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, ¿no? Con el hecho de que cuando de pequeño te enfermabas o te daba fiebre o algo por el estilo, pues las abuelitas decían, ¿no? Pues úntale un huevo o báñalo de tal forma, ¿no? O dale tal té, ¿no? Cosas por el estilo que muchas veces si les preguntáramos a ellas o le preguntáramos a estas personas, pues cuál es el sustento, ¿no? O por qué lo haces así, la respuesta va a ser, pues porque así me lo enseñaron, ¿no? O porque así lo aprendí, o porque lo hice y en algún momento me funcionó, ¿no? Entonces, pero como tal no tenemos una respuesta 100% o que nos convenza al 100% de que efectivamente pasa así porque pues tiene un sustento, ¿no? Entonces, por eso no podemos verificarlo. Y en su momento, como le funcionó a mi mamá, le funcionó a su mamá y me funciona a mí, pues yo tal vez lo siga transmitiendo, ¿no? Sin muchas veces conocer, como te digo, el tema de por qué sucede así, ¿no? No nos ponemos a cuestionar esa parte. Y luego, pues puede ser la base del pensamiento científico. Sí, muchas veces sí, el hecho de que nosotros desarrollemos esta serie de conocimientos, muchas veces cotidianos, sí dan pauta, ¿no? A una base ya más científica, ¿no? Tal vez alguna persona dentro del campo de las ciencias exactas se haga este cuestionamiento, ¿no? De por qué cierto té o ciertas aplicaciones de algunos de estos conocimientos que se dan vulgarmente, ¿por qué funcionan, no? ¿Por qué es que sí llegan a, llegan a solucionar cierto tipo de problemas? Y pues, a partir de la respuesta de eso, o de tratar de responder o de fundamentar ese conocimiento, es como se genera ya conocimiento científico, ¿no? Que lo tenemos en el otro extremo y es precisamente que va a emplear, como ya decíamos en sesiones pasadas, pues el tema del método científico, ¿no? Es decir, al seguir el método científico, la serie de pasos que más adelante vamos a ver, precisamente lo hacen verificable, ¿no? Es decir, tiene un objetivo, es metódico, es sistemático, porque se tienen que cumplir cada uno de los pasos por medio de la demostración o de la comprobación para que precisamente lo tomemos en cuenta como un tipo de conocimiento científico, ¿no? Entonces, sí va a poder o puede incurrir en fallas, eso es una constante, es decir, no podemos pensar en absolutos, como dice la lámina, ¿no? Entonces, dentro del conocimiento científico, muchas veces, aunque lleva un proceso metódico y sistemático, no podemos decir que funciona al 100%, y muchas veces ya lo veíamos, o se los comenté, bajo el tema de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seres sociales o hablamos dentro de nuestras disciplinas, como lo es la administración de las ciencias sociales, tomamos en cuenta factores humanos, ¿no? Factores que se modifican de cierta forma como lo es la forma de pensamiento que tiene el hombre, ¿no? Entonces, bajo esta racionalidad muchas veces no tenemos una respuesta que se pueda comprobar al 100%, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener esa posibilidad de que pueda incurrir en algún fallo, ¿no? Entonces, a eso se refiere precisamente. Y por lo tanto, pues va a estar en revisión permanente, ¿no? Es decir, mientras yo proponga la solución bajo este tipo de métodos a algún problema o alguna circunstancia de mi alrededor,
va a tener cierta validez, sobre todo porque yo ya comprobé que bajo ciertas circunstancias, ya dijimos, vamos a tener que usar esta palabra de los supuestos, bajo ciertas circunstancias puede ser que se cumpla o puede ser que no, ¿no? Entonces, eso incurre mucho, ¿no? En las suposiciones. Sin embargo, pues va a estar en una revisión permanente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces realizamos las personas que nos dedicamos a la investigación, el hecho de que nosotros busquemos de otros autores qué es lo que han trabajado, cómo han desarrollado sus modelos o su forma de conocimiento. Muchas veces es eso, ¿no? Es ponerlos a prueba, revisarlos y proponer que bajo otra serie de circunstancias o bajo otra serie de acontecimientos, puede ser que sí funcione la forma en cómo se planteó la solución a cierto problema o no. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las ciencias empresariales, en las cuales se involucran la administración y esta serie de medidas, pues muchas veces se incurre a que lo pongamos a prueba, ¿no? Entonces, lo podemos comprobar en la realidad muchas veces. Puede ser que, por ejemplo, el mercado norteamericano esté desarrollando un producto bastante eficiente, como lo pueden ser el hecho de los carros autónomos. Si ustedes se han puesto, o más bien, si tú no habías prestado atención, el hecho de que, por ejemplo, esta marca Tesla que se está desarrollando en California, por ejemplo, ha desarrollado este año el primer automóvil 100% autónomo y funcional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo destacado de eso? Pues bueno, es un gran avance, ¿no? Siempre creo que el hombre ha soñado con eso, ¿no? Con el hecho de volar o con el hecho de tener todo automatizado, ¿no? Y ahora un vehículo que lo hace todo 100% automático, pues es un gran avance. Sin embargo, como te decía, el hecho de poner a prueba o de tener en revisión permanente eso, nos hace de que sigamos avanzando. Entonces, por ejemplo, este vehículo funciona, es 100% funcional, pero bajo ciertos supuestos o bajo ciertas características. En el caso de este vehículo, pues se puso a prueba en California, donde las vialidades tienen cierto tipo de características, son vialidades muy largas, vialidades en las que se tienen inclusive 7 carriles por vehículos, entonces en los cuales tú puedes elegir carriles de alta velocidad, de velocidad media, velocidad baja, y que todas estas circunstancias fueron tomadas en cuenta dentro del proceso de generación de este tipo de vehículos autónomos, pero que tienen que seguir poniéndose a prueba, inclusive en otras ciudades, ¿no? Entonces ahora imagínate poner a prueba un vehículo que sí es funcional y todo, y está a la vanguardia de la tecnología, pero, por ejemplo, en las calles en donde vivimos, ¿no? Las calles aquí del centro de Oaxaca, ¿no? Entonces, son calles muy estrechas, no tenemos cultura vial, el hecho de que muchas veces ya no tenemos semáforos, ya aplica el uno por uno, e inclusive debería aplicar para peatones, es decir, que pase el peatón, que pase el vehículo y así. No lo respetamos. Ahora un vehículo autónomo de estas características, pues creo que todavía no tiene las suficientes herramientas como para tomar una determinación de si yo soy el que debo pasar, cómo me debo comportar ante una vialidad que probablemente es para dos vehículos, pero me encuentro con dos vehículos, o es decir, uno estacionado y uno en doble fila. Toda esta serie de circunstancias que no pasan en otros lugares del mundo, pues son características de nuestro país, ¿no? Hablando de manera general. Entonces a eso me refiero, ¿no? Entonces puede ser que sí, actualmente ya podamos decir, el hombre ha creado una máquina que se maneja de manera autónoma, como lo es un vehículo, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Y que se ha puesto a prueba y que ha funcionado. Pero si lo pusiéramos a prueba de manera general, o si bajo este ejemplo nosotros dijéramos que el conocimiento científico se cumple al 100%, pues aquí nos encontramos que la respuesta es que no, ¿no? Y ahí a eso me refería con que no podemos pensar en absolutos. En algún momento, si nosotros traemos el vehículo y lo ponemos a prueba aquí, probablemente hasta llegue a causar un accidente, ¿no? Entonces, a eso se refiere el método científico. Está en constante revisión y no dudo que con las características que tenemos actualmente, en el corto plazo, estos vehículos se pongan a prueba con estas características y se encuentre una solución, ¿no? Eso sin duda. Pero pues fue precisamente bajo esta revisión permanente. Y aquí les puse algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Ya para que quede un poco más claro. Por ejemplo, en el tema del conocimiento cotidiano, pues se dice, ¿no? La guayaba cura la anemia. Ese es un buen ejemplo.
Sin embargo, en el conocimiento científico, pues aquí tenemos la respuesta, ¿no? ¿Por qué es que la guayaba llegaría a curar la anemia? Entonces, pues aquí dice que la anemia se caracteriza precisamente por una deficiencia de hierro en la sangre, eso es la anemia, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos con este mineral. Es decir, necesitamos hierro en la sangre para combatir la anemia. Por consiguiente, entonces, la vitamina C obtenida de la guayaba, de la fruta de la guayaba, pues contribuye a la fijación de hierro en la sangre, ¿no? Y ahí está la respuesta científica a un conocimiento cotidiano que tenemos. Yo creo que si le preguntáramos a, no sé, a la abuelita o a la persona que haya dicho, mira, inclusive yo creo que no sabe que se llama anemia, ¿no? Entonces se le conoce como con otro nombre, ¿no? Pero ella tiene la solución y es que tú comas guayaba. Y comiendo guayaba te vas a curar de este tipo de malestares, ¿no? Entonces, sin embargo, a través del conocimiento científico, nosotros pudimos saber qué es la anemia, con qué es lo que provoca esta enfermedad, qué necesitamos para erradicarla o para tratarla y cómo podemos obtenerlo, ¿no? Entonces, aquí, esta es una de las principales diferencias entre los dos tipos de conocimiento. Y un segundo ejemplo, pues puede ser que precisamente dice aquí que los ejercicios abdominales queman la grasa excesiva que se acumula en la cintura, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? De que te dicen, no, pues haciendo muchos abdominales se te va a quitar la panza, ¿no? Y tenemos la parte del conocimiento científico, que en la cual, pues, son los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares de moderada y larga duración, los cuales van a consumir suficientes calorías como para reducir la grasa corporal de forma integral y no de manera localizada, ¿no? Entonces, como tal vez hacer abdominales estemos ejercitando una parte específica de nuestro cuerpo, pero lo que nos dice el conocimiento científico es que si de verdad quieres disminuir la grasa excesiva que se encuentra en tu cuerpo, mejorar cuestiones de salud, pues tienes que hacerlo de una manera más integral, ¿no? Y que el único ejercicio, digamos, dentro de lo que se nos ha proporcionado la ciencia médica, pues es con estos ejercicios cardiovasculares, ¿no? Entonces ahí está dos ejemplos que yo creo que sí son claros respecto a cuál es la diferencia entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, sí lo estoy entendiendo. Dale. Sí, gracias. Bien, y este cuadro lo deduce de manera general, es decir, nos presenta los principales conceptos que diferencian al conocimiento científico del conocimiento cotidiano, y aquí lo podemos encontrar, ¿no? Entonces, como una de las características que mencionábamos de los ejemplos es que el conocimiento científico pues es verificable, ¿no? Es decir, puede ser comprobado por otros y yo puedo poner a prueba lo que la ciencia médica ha dicho sobre la cura de la anemia o cómo controlar la anemia y voy a verificar que efectivamente sí se cumple, ¿no? Sin embargo, en el conocimiento vulgar pues no es verificable, ¿no? No soporta comprobación y muchas veces porque no se puede explicar cómo es que sucede el proceso, ¿no? Simplemente se fue adquiriendo ese conocimiento, podría decirse, de generación en generación y yo a través de mis padres, de mis abuelos y de sus padres mismos, yo sé que la guayaba sirve para combatir o para proporcionarle hierro a la sangre, es decir, combatir la anemia, pero no sé el por qué, ¿no? Entonces no podría verificar si funciona o no. También en el tema de el conocimiento cotidiano, pues es muy subjetivo, ¿no? Parte de creencias y de impresiones propias de un sujeto. Puede ser que muchas veces algún proceso de estos que te decía de la cotidianidad se ponga a prueba en una persona, pero puede que en mí funcione, pero puede que en ti no, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con las propiedades que tenga ese proceso. En el caso del conocimiento científico, pues es más objetivo, ¿no? Ya que describe la realidad tal como es, pues descartando deseos y emociones. Entonces se trata de ser lo más objetivo posible, ¿no? El mayor enfoque que se le pueda dar. En el caso también del conocimiento cotidiano, pues es espontáneo porque se adquiere de forma casual o accidental. Muchas veces tal vez si a ti te sucedió alguna situación y en ese momento algún familiar te dijo cómo solucionarlo, no sé, por ejemplo, a mí me pasó mucho, ¿no? Me pasa mucho y inclusive lo toman como un chiste, ¿no? El hecho de que por ejemplo, cuando tengo alguna raspadura
o juego con mi mascota y me araña, o cosas así, es decir, cuando tienes alguna lesión en la piel, mi madre lo primero que me dice es, pues ponte sábila, ¿no? Y eso seca la herida, ¿no? Y te cura y así. Pero si yo le pregunto, oiga, ¿pero por qué, no? Tal vez no me dé una explicación real de por qué el aloe y todas esas propiedades que tiene la sábila, pues sirven para contribuir a mejorar mi malestar que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, tal vez yo lo adquirí y tal vez en su momento, cuando yo tenga ah, ah, este, que dar ese conocimiento, tal vez a mi hijo o a alguna otra persona, tal vez, no sé, si nos encontramos en el salón y yo veo que tienes alguna lesión como la que alguna vez a mí me pasó, pues lo primero que te voy a decir es, mira, tu problema se soluciona poniéndote sábila, ¿no? Entonces, así es como se va transmitiendo, ¿no? Yo lo adquirí de forma casual y también yo te lo puedo transmitir de forma accidental, pues por las situaciones que se están pasando, ¿no? Pero, pues es espontáneo. En cambio, el conocimiento científico pues es metódico, ¿no? Debido a que pues, es producto de la aplicación deliberada e intencional de una serie de pasos. Ya dijimos, es muy sistémico, ¿no? Entonces, eso también nos da pie a que podamos en su momento mejorar ese método o ver el por qué no funciona, ¿no? El hecho de seguir una sistematización en un proceso es lo que da pie, ¿no? E inclusive eso lo han comprobado ustedes en temas de la administración en general. Cuando una empresa tiene un proceso, como los ISO y todos estos, en los cuales precisamente metódicamente se va llevando a cabo un proceso, se puede identificar en su momento qué es lo que falló o dónde hay que modificar para mejorar ese proceso, ¿no? ¿Qué más? El conocimiento cotidiano pues es asistemático, ¿no? Debido a que solamente son ideas aisladas, ¿no? Se tiene el conocimiento por ahí y ya. Y ya dijimos, en el caso del conocimiento científico, pues es más sistemático, ¿no? Porque los conocimientos se van a relacionar e incluso se van a llegar a complementar, ¿no? El conocimiento cotidiano también es dogmático, pues en cuanto a los juicios, son impuestos sin cuestionamiento, ¿no? Entonces, en algún momento, también yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? El hecho de que podamos llegar a tener ciertas creencias, digo, no vamos a juzgar a nadie, pero bajo ese hecho, ¿no? Al menos yo sí les puedo hablar de manera personal que tenía a mis abuelas, por ejemplo, ¿no? Que creían en este tema del conocimiento, o más bien de estas creencias dogmáticas que iban más allá de lo que muchas veces la ciencia nos puede explicar, y según ellas funcionaba, ¿no? O bueno, al menos sí funcionaba, ¿no? Se me curaba de cierto malestar o de cierta enfermedad, ¿no? Sin embargo, eso se contrapone al tema del conocimiento científico, sobre todo desde el punto de vista explicativo, ¿no? Porque busca el porqué de las cosas, ¿no? Entonces yo te repito, si yo le preguntara a mi abuela en ese caso, o a mi mamá de por qué cierto procedimiento funciona o por qué cierto procedimiento me quita algún malestar, pues estoy seguro que le costaría trabajo explicarlo, ¿no? Simplemente respondería, pues porque así es, ¿no? Entonces, por eso dice, es un juicio sin cuestionamiento, ¿no? Así son las cosas y eso sirve para esto. En cambio, desde el punto de vista del conocimiento científico, pues vamos a tratar de explicar el porqué de las cosas. En el conocimiento cotidiano nos encontramos la especulación, porque pues emite conjeturas sin base o sin argumentos válidos, ¿no? Entonces, como te digo, puede ser que algún proceso que hayas, que yo te comparta, ¿no? Como en el caso de la sábila y estas cosas, puede ser que te funcione, o puede ser que no, ¿no? Inclusive que tú seas alérgica a esta serie de procesos, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Comparado, por ejemplo, al conocimiento científico, que tiene que ver con lo predictivo, ¿no? Con base en argumentos válidos, pues se pueden hacer proyecciones o prever la ocurrencia de determinados fenómenos. Y finalmente, pues el conocimiento eh, cotidiano no es generalizable, ya que las creencias individuales pues no son extensivas a una población. Entonces, bien, mi familia o el grupo con el que me relaciono pueden tener esta serie de conocimientos o creer que se le puede dar solución a una serie de situaciones con estos conocimientos, pero pues no son aceptadas tal vez por otras personas, ¿no? O por ciertas creencias, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y en cambio, el conocimiento científico, pues sí, puede ser generalizable, aunque ya dijimos que tiene sus opuestos, ¿no? Entonces, por cuanto se establecen leyes científicas,
llegan a ser constantes y aplicables a un universo, ¿no? Entonces ya se los comentaba inclusive en clases pasadas, sobre todo en las ciencias exactas sí llega a pasar, ¿no? El hecho de que podamos encontrar alguna ley, algún fundamento que se repita o que sea repetitivo aquí y en China, ¿no? Entonces, más en el caso de las matemáticas, en el caso de las ciencias exactas, pues esto sí llega a cumplirse, ¿no? Como tal. Sin embargo, pues en el caso de las ciencias sociales, repito nuevamente y lo repito porque es una constante que siempre se van a encontrar y que siempre nos van a cuestionar, el hecho de que las ciencias sociales van a ser precisamente bajo supuestos, ¿no? Funciona, pero bajo estos supuestos, ¿no? Entonces ahí sí va a haber diferencia al momento de aplicarlo tal vez aquí o en otra sociedad o en otra serie de circunstancias, ¿no? Por eso es diferente. Bien. Entonces, como tal, aquí tenemos la definición del concepto de ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio. Entonces, si Nancy ve el video y como aquí Noemí está tomando la clase, prácticamente ya les regalé una pregunta del examen, ¿no? La ciencia es esto, ¿no? Y aquí tenemos los deshebrados, lo podemos decir, en cada una de sus partes esta definición, ¿no? En primer lugar, son verificables, pues porque utilizan las herramientas y procedimientos adecuados, se puede comprobar en un enunciado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el punto de ebullición del agua. Entonces, a través de una serie de herramientas y de procedimientos que en su momento realizó la comunidad científica, pudo determinar que a los 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua, es decir, cuando se pone a hervir, y cambia un poco su composición porque comienza a ser líquida, a ser gaseosa, y toda una serie de postulados científicos que ahorita no nos interesan mucho, ¿no? Pero bueno, el punto que tenemos que tomar en cuenta es eso, ¿no? De que mediante la verificación de toda esta serie de herramientas y procedimientos y prueba y error que se realizó en algún laboratorio, se pudo determinar eso, ¿no? Un punto de ebullición, en este caso, pues del agua, ¿no? Entonces, por eso se cumple que la ciencia es verificable. En un segundo en un segundo concepto que maneja la definición es que es sistemáticamente organizado. Y sí, ya lo hemos dicho hasta el cansancio desde el principio, la estructuración del conocimiento pues, posee un orden lógico y está relacionado, ¿no? Por ejemplo, con los procedimientos matemáticos. Y en algún momento yo creo que todos llevamos matemáticas, lo más básico, y es lo que te decía, ¿no? Todas las operaciones llevan un orden, ¿no? Y el orden de los factores a veces sí va a afectar la forma en cómo se ordena, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces cuando tenemos alguna ecuación, ya sabemos que tenemos que seguir cierto orden lógico dentro de las operaciones básicas para pues, poder darle solución a esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere precisamente? A que el intercambio, la sistematización y el orden lógico que sirve dentro de la información del conocimiento científico, pues va a ser muy importante, ¿no? Para toda esta serie de procedimientos. Y finalmente, están metodológicamente obtenidos porque pues son un producto de un conjunto de pasos. ¿Y cuáles pasos? Pues son los que definen precisamente al método científico, ¿no? Esos son los que nos importan o la atención que le vamos a prestar dentro de esta asignatura. Antes de pasar a la lámina del método científico como tal, sí me gustaría hacer una diferencia entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque muchas veces escuchamos estos conceptos relacionarse, inclusive cuando les hablaba de esta institución en México que maneja la productividad en cuanto a conocimiento científico, pues se conoce así, ¿no? Como un instituto que maneja ciencia y tecnología. Van de la mano, sí, pero no son lo mismo, ¿no? Eso es lo que quiero darles a entender. No son el mismo concepto y vamos a ver por qué. Ya dijimos que en el caso de la ciencia, pues pueden ser conocimientos puros o conocimientos aplicados, conocimientos puros porque se pueden fundamentar en una teoría y se van a cumplir en cualquier lado, en cualquier momento, o conocimientos aplicados, como en el caso de el punto de ebullición del agua, en el cual encontramos que precisamente a través de ese experimento podemos deducir que el punto de ebullición del agua es a esa temperatura. Entonces es un conocimiento aplicado.
Por lo tanto, pues la ciencia nos va a dar ese carácter de conocimiento, ¿no? Ese es el producto que nos va a dar la ciencia, el conocimiento. Y diferente a la aplicación de la tecnología, la cual es precisamente una actividad que utiliza los conocimientos, ¿no? que genera la ciencia, pues para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. Quise hacer énfasis precisamente porque en algún momento vamos a utilizar estos términos con mayor frecuencia y sí son diferentes, ¿no? Es diferente la ciencia y la tecnología, aunque pues van de la mano. Ya vimos que la tecnología deriva precisamente del tema de la ciencia, ¿no? Entonces por eso es diferente. Ahora sí, vamos a pasar en un primer punto a el tema del método científico. Un método científico, como tal, lo podemos definir como un conjunto de pasos, un conjunto de técnicas y procedimientos pues, que vamos a emplear para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Cuando vamos a utilizar el método científico, nosotros podemos deducir el tema de una hipótesis, que es lo que le va a dar una probable solución, ¿no? Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina un poco más detenido, pero es precisamente eso, ¿no? La forma en cómo nosotros vamos a verificar que lo que estemos proponiendo se cumpla o no. Y ya les dije en algún momento, ¿no? El hecho de que si ustedes eligen algún tema o tienen alguna idea de lo que va a ser su investigación, en en algún momento lo van a desarrollar de esa forma, ¿no? Entonces, no quiere decir que si encuentran o que la investigación parta precisamente eh, eh, de que su hipótesis sea aceptada o no. Si es rechazada, no quiere decir que la investigación esté mal. Ya lo hemos dicho que probablemente entonces encontraron el camino que no se debería de seguir o que no da el resultado obtenido, pero vamos a ver que se tiene una complementariedad o que va a haber otro tipo de formas de darle solución, ¿no? Entonces, eso solamente para hacer hincapié en el tema de la hipótesis. Y aquí está, ¿no? Con esto vamos a concluir el día de hoy con el tema de los pasos que se deben de seguir para el tema del método científico, ¿no? Un segundo. Entonces, como tal, pues debe ocurrir, en primer lugar, ¿para qué vamos a utilizar el método científico? Bueno, porque dentro de nuestra realidad, dentro del concepto que nosotros estemos desea de nuestra atención, en este caso, por ejemplo, nuestra perspectiva va a ser desde el punto de vista de las ciencias económico-administrativas, pues debe de ocurrir un hecho o fenómeno, es decir, cualquier suceso o cambio ocurrido en la naturaleza o en la sociedad va a partir de hecho, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, en este caso, un hecho o un fenómeno obviamente orientado a lo que nosotros o nuestro perfil que estamos desarrollando, ¿no? Y por eso la materia se llama así, de las diseño de proyectos en las ciencias económico-administrativas, ¿no? Entonces, si bien existen muchos problemas a los cuales nosotros le podemos dar solución a partir de la investigación, pues vamos a procurar que sea un tema perfecto, un tema que tenga que relacionarse con nuestro perfil, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y en primer lugar, pues vamos a partir de la observación, ¿no? Van a ser una serie de 6 pasos, digo, ampliándolos, pueden ser más, pueden ser menos de manera general, pero en el tema de la observación precisamente vemos el tema de la percepción del hecho o del fenómeno, ¿no? Entonces vamos a ver a través de nuestra realidad cómo es que vamos a identificar algún cuestionamiento o tema que tengamos en ese sentido, ¿no? Entonces, en un segundo punto, a partir de precisamente esa observación, vamos a hacer la formulación del problema, ¿no? Es decir, la elaboración de un cuestionamiento acerca del hecho observado, ¿no? Entonces, a partir precisamente del fenómeno que nosotros vayamos a observar o que tengamos en mente, nosotros vamos a cuestionarnos, ¿no? Acerca de qué es lo que está mal, por qué posiblemente pueda identificar el hecho de que esté mal, ¿no? Posteriormente, pues vamos a elaborar la hipótesis, en la cual pues es una suposición, ¿no? Es la producción de una suposición. Obviamente,
tendremos que verificarla, porque entonces pues ya no tendría sentido el hecho de utilizar el método científico, ¿no? El hecho de tener una hipótesis que ya sabemos que probablemente sí se cumpla o que sea verdadera, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Porque el punto de la investigación, del método como tal, es poner a prueba esa hipótesis, ¿no? Es decir, eh, ¿de qué manera voy a comprobarlo? Pues a través de la investigación como tal, ¿no? Entonces puede ser una posible respuesta al problema, ¿sí? Muchas veces a partir de lo que hemos observado, de lo que sabemos y de la propia formulación del problema, pudiéramos proponer una posible solución a través de esa hipótesis, ¿no? Bien, y en el caso de la posterior a la hipótesis, en el tema de la verificación, es decir, someter a prueba la hipótesis, ¿no? Mediante la recolección de datos. Eso es, yo considero la actividad primordial que vamos a ver dentro del tema de la investigación, no es el tema de recolectar datos, como dice aquí, o en el tema de simplemente ahondar en el tema de la investigación, ¿no? Es cómo vamos a ir desarrollando el tema el tema de nuestras fuentes, el tema de nuestro conocimiento, precisamente para poder verificar esa hipótesis, ¿no? En el tema de posteriores, el tema del análisis, es decir, procesar los datos obtenidos precisamente pues, para confirmar o negar esa hipótesis. Entonces, prácticamente lo que tiene que ver con la verificación y el análisis es el punto o la médula espinal del tema del conocimiento del método científico, sobre todo para poder desarrollar una buena investigación. Entonces, a través precisamente de poner a prueba la hipótesis, yo voy a necesitar procesar una serie de datos obtenidos precisamente para confirmar o negar dicha aseveración, ¿no? Entonces, considero que esta es la médula del método, ¿no? Y ya finalmente, pues una conclusión en la cual eh, pudiéramos definir precisamente o dar respuesta al tema de la hipótesis, ¿no? Al tema de que si se acepta o no el planteamiento que hemos propuesto. Y como les digo, pues aquí van a ustedes a concluir si es correcto o no desde cierta perspectiva, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí que esos son los pasos a seguir, ¿no? Y de una manera general, de una manera un poco aplicada a la realidad, pues lo podemos poner a prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de un ejemplo muy básico, perdón, sería eso, ¿no? El tema de que yo voy transitando por las calles de la ciudad en mi vehículo y de repente noto que en una avenida que por lo regular tiene buena circulación vial, es muy fluida, no hay vehículos estacionados, pues me encuentro que hay un intenso tráfico, ¿no? Entonces, a partir de la observación de qué es lo que vi en la realidad, yo me puedo dar cuenta de que es un día en el cual esta avenida, que normalmente o a través de mi conocimiento empírico, yo deduzco que no tiene, no tiene tráfico, no cuenta con tráfico, entonces yo lo puedo desarrollar o me puedo circular de manera correcta sin ningún problema. En el caso del día de hoy, pues me encontré con que existía mucho tráfico, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Cuál es la formulación o la elaboración del cuestionamiento? El por qué hay mucho tráfico en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que en esa avenida en la que normalmente no lo hay, exista ahorita un embotellamiento, ¿no? Entonces yo voy a poder formular la hipótesis y hablando como cualquier oaxaqueño o alguien que se encuentra por aquí en la ciudad, pues o es una de dos, o hubo algún problema de algún choque en la calle o hay algún bloqueo, ¿no? Por decir, por resumir en dos cuestiones, ¿no? Entonces mi hipótesis probablemente sea que, dada la experiencia que tenemos en la ciudad, no sé, me encuentro que es un bloqueo, ¿no? Alguien ya bloqueó la avenida y por eso hay un tráfico intenso, ¿no? Entonces, podemos pasar al siguiente paso, tal vez me cueste trabajo o me pongo a investigar en tiempo real qué es lo que está pasando, me meta a las redes sociales, y con esto de que ya tenemos muchos portales o muchas personas que nos dicen qué es lo que está pasando en tiempo real en la ciudad, pues yo pueda verificarlo, ¿no? Y pueda decir, probablemente esto está pasando, y a través de esos portales yo diga,
creo que es un tema, no es un tema de una manifestación, ¿no? Al momento nadie ha reportado nada de eso, no hay ningún, por ejemplo, inclusive dentro de nuestra investigación, en ese momento es, pues, ¿qué día es hoy, no? Ya tú mismo vas viendo, ¿no? Si es alguna fecha en la cual existe algún tipo de movimiento social o algo así, pues tú dices, bueno, pues sí, puede ser que mi conjetura sea real o no. Sin embargo, a través del análisis y de esos datos que encontramos y todo, inclusive dentro de nuestra experimentación, es decir, continuamos avanzando en el tráfico y todo eso, al final vamos a comprobar que no era una manifestación, ¿no? Sí hubo un choque ahí, un choque múltiple, eso redujo los carriles de la avenida y por lo tanto se creó un tráfico intenso en la ciudad, ¿no? Entonces podemos concluir que mi hipótesis, en la cual yo pensaba que había una manifestación y que estaba bloqueado el tránsito de los vehículos, pues no era lo que estaba pasando, por lo tanto es otra la solución la que podemos concluir, o en este caso algo que nos pueda dar la respuesta, y era que existe un accidente vial, ¿no? Y eso es lo que ocasionó que el día de hoy en esta avenida hubiera un tráfico excesivo, ¿no? Entonces así es como se ve el método científico. En este ejemplo pues, fue muy burdo, es muy fácil verlo desde ese punto de vista, pero que así es como va a funcionar aplicado a la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, o en el caso de ustedes, van a tener que elegir precisamente ese, ese problema, ese cuestionamiento que ustedes observen dentro de su entorno y pues, precisamente a partir de la investigación, la observación misma, la experiencia misma que tengan ustedes y la recopilación de muchas perspectivas de otros autores o de personas que ya hayan investigado este fenómeno, no precisamente el que, por ejemplo, si alguien quiere analizar los procesos productivos de una empresa de chocolate en Oaxaca, tal vez nadie ha trabajado en procesos productivos de chocolateras artesanales, pero si alguien haya trabajado el proceso productivo de la generación de mermelada, ¿no? Entonces es un proceso similar, no es chocolate, es mermelada, pero sí es un proceso productivo, ¿no? Entonces, como tal, pues sí puede sacarse conjeturas de cómo es que realizan ese proceso en otra parte del mundo y de que si les ha funcionado no realizar así los procesos, ¿no? Entonces, probablemente yo investigue y me ponga deducir qué es lo que se nos trató de mostrar a partir de la generación de ese conocimiento, pero pues en el caso de mi investigación pues va a ser aplicado a otro tipo de procedimiento, ¿no? Entonces así es como se tiene que hacer. ¿Dudas? ¿Algún comentario al respecto? Pues yo nada más sobre el trabajo, vamos a igual llevar esa serie de pasos de verificar, analizar y todo eso, ¿verdad? Así es, en el caso de nuestra asignatura, eso es lo que vamos a hacer. Como tal, ahorita estoy, digamos, haciendo mención de manera general, ¿no? De qué es el procedimiento. Pero como les había dicho, conforme vayamos avanzando en los parciales, va a ser un complemento, ¿no? Entonces, en un primer parcial, lo que me gustaría o lo que trataríamos de hacer es lo relativo al planteamiento del problema, ¿no? Identificar la circunstancia que ustedes van a investigar, el Ujú. planteamiento del problema y la proposición de una posible hipótesis, ¿no? A partir del segundo, y un poquito de ya comenzar a investigar el fenómeno. A partir del segundo, pues ya como tal, ahí sí vendría la parte fuerte de la investigación, de consultar autores, de en su momento manejar datos estadísticos, y pues sí vamos a ver ahí una serie de herramientas para el tratamiento de las bases de datos, y en un tercer parcial en el cual luego ya vienen muchas medidas de cómo plantear efectivamente las suposiciones, pues ya podríamos deducir si la hipótesis es correcta o no, si se cumple o no, y qué concluiríamos con eso, ¿no? Así se trabajaría. Ah, ok. ¿Mm? Sí, pues entonces no tengo otra duda. Ok, entonces en ese sentido, bueno, esta semana les dije que tenía un fin de semana para más o menos plantearse qué tipo de investigación quieren hacer, o más bien hacia qué va a ir enfocando su tema de investigación. Entonces, no sé, Noemí, ¿quieres comentar al respecto?
¿Qué fue lo que pensaste? Pues tengo 4 opciones. Ajá. Una es hablar sobre lo de los dulces de Oaxaca, de lo que se prohibió para los niños, el motivo de por qué o la circunstancia, ya que hace como 4 días, creo, 3, Ujú, hicieron un bloqueo para, pues, que se quite esa ley. ujú, Entonces, como que me dio curiosidad saber más de eso. ok. Es uno. Otro, hablar sobre lo de la contaminación. No sé si es igual cuenta. Sí, veríamos bajo qué perspectiva, ¿no? Contaminación, pues es muy ambiguo, involucra muchas circunstancias, no sé hacia qué lo quieras enfocar, no sé, hacia Ah, sí. eh, si alguna, no sé, alguna empresa, por ejemplo, en el caso hay empresas como, o conglomerados como el caso de Grupo México, ¿no? Grupo México se ha caracterizado precisamente porque desarrolla una serie de productos, o más bien servicios altruistas, ¿no? De ellos es no sé si has escuchado hablar del vagón de las sonrisas o algo así. Creo que un mecanismo de un tren que va de comunidad en comunidad y va ofreciendo servicios de salud. Eh, pero detrás de Grupo México hay también un alto grado de contaminación de ríos, mares y no se diga del ambiente, sobre todo por la actividad minera que realiza Grupo México, ¿no? Entonces, no sé, tendrías que buscar algún enfoque, no una contaminación, pero referido a qué, ¿no? Ah, ok, eso no había pensado. Ujú, ok, Sí. ¿qué Otra, otro? ¿dónde? Ajá, ¿qué otro? Ah, otra podría ser sobre la pobreza en México. Ok. También, ¿no? El tema de la pobreza, digo, es bastante interesante, pero sí es muy amplio, ¿no? Inclusive encontramos pues que hay diferentes tipos de pobreza, Sí. diferentes zonas de pobreza, entonces está bien, digo, con una forma general de tener la idea, pero sí necesitaríamos ver hacia qué va a ir enfocado. Ajá. Sí, y la última que había pensado, bueno, no sé si estaría bien, es Ujú, sobre el proyecto que hice hace un semestre de la empresa Guga, ¿no? Pero no sé en qué aspecto entraría la empresa en el ok. trabajo. ¿Sobre qué? ¿Sobre Google? ¿Mande? ¿Google era? ¿O cuál era? Ajá. Sí, sobre Google investigué el año pasado, semestre ¿Y pasado. qué investigaste? ¿O de qué era tu trabajo? Pues era sobre cómo está la empresa, pues sus FODAS, ¿cómo se Ujú, llama eso? Su administración, ujú. su jerarquía y todo eso, pero no era más a fondo, nada más. Como que la estructura que tiene, digamos. Sí. Ok, y digamos que en ese trabajo hasta dónde llegaste, o sea, nada más describiste qué es y qué hace, ¿no? Describí pues lo que es la empresa, sus fortalezas, su misión, visión, e hice su organigrama, pero hasta ahí ya no hice más. Ok, pues sí, podría ser también interesante, ¿no? Creo que en algún momento ya se los había mencionado y creo que tiene cierta presencia, digamos, a nivel estatal, o sea, es importante. No sé, tendríamos que pensar, sería una buena opción, digo, también para retomar un poco lo que ya hayas investigado o el documento que ya tengas o la investigación que ya tengas, pero sí sería necesario que buscáramos, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos investigar? Como tal, tú dices, ya describiste qué es, para qué, o más bien qué trabaja todo, su producto estrella y todo eso, ¿no? Pero no sé, tendríamos que pensar, no sé, podría ser, por ejemplo, qué estrategia podrían tomar, no sé, en un primer lugar investigar dentro del estado, por ejemplo, al menos, o dentro de la ciudad, si es que hubiera alguna posibilidad de ver qué desarrollan, ¿no? Es decir, si se dedica solamente a la producción local por supervivencia, es decir, solamente producen
pues terminar el año y todo, o si tienen una perspectiva de sí de competirle a las grandes refresqueras, ¿no? Como Pepsi y FEMSA. Entonces podría ser enfocado a eso, ¿no? En primer lugar, ver qué tanto porcentaje de mercado ellos abarcan actualmente para que posteriormente dentro de tu investigación tú propusieras, ¿no? Es decir, digo, es una suposición, ¿no? Y estoy pensando así en voz alta, el hecho de que tal vez Google o la producción de refrescos, bebidas estas, para niños y de agua, por ejemplo, también, porque creo que ahora producen agua purificada, no sé, abarque que te gusta un 10% de la producción estatal, ¿no? Y el restante 90% se lo reparten entre Pepsi y FEMSA, ¿no? Entonces, eh, probablemente tu trabajo de investigación sea que incorporando, no sé, una nueva maquinaria o una nueva perspectiva eh, de mercadotecnia, de publicidad, de mejora en el producto, no qué sé yo, pueda incrementar esa participación de un 10 a un 12, ¿no? Y yo creo que ese 2% pues sí sería significativo pues, para una empresa local, ¿no? Entonces, por decir algo así, ¿no? Entonces sí tendrías que pensar un poquito qué perspectiva le quieres dar, ¿no? Te digo, eh, yo creo que sí podríamos obtener datos o habría datos por ahí, un poquito complicado si lo vamos desde el punto de vista local, pero pues sí, puede ser una opción. Sí, pues esas son las únicas opciones que teníamos, pero no sé cuál Sí. escoger. Ok, sí, de manera general creo que está bien, es un buen ejercicio. Te pediría, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la pobreza también es muy bueno, y en el caso de las ciencias económicas administrativas, pues es un tema que siempre está ahí, ¿no? Pero sí me gustaría que lo definieras un poquito más sobre qué quieres hacer, ¿no? Es decir, sí, ya está el problema, que es la pobreza, pero es un tema muy ambiguo, muy general, ¿no? Entonces, ¿pobreza en qué, no? Entonces, por ejemplo, no sé, igual te digo, pensando en voz alta, podría ser, eh, no sé, analizar la pobreza en una zona determinada o analizar qué factores, o por ejemplo, en el caso de la pobreza, ¿cómo se le llama? El primer grado de pobreza incluye que pues, no tengas una casa, no tengas inclusive la forma de alimentación y servicios de salud y todas estas cosas. Entonces, de todos esos factores, ¿cuál es el que más afecta al tema de la pobreza? Y enfocado, obviamente, ¿no? Entonces, lo más fácil sería, por ejemplo, pues el tema del estado de Oaxaca como tal, pues podría ser, ¿no? Entonces, yo creo que encontramos datos sobre pobreza de México y ya enfocado al estado de Oaxaca, pues ya sería un poco más fácil, ¿no? Entonces, de todos esos factores que influyen en la pobreza del estado, pues cuál es el que tiene mayor relevancia y como que una forma de proponer qué es lo que tendríamos que cambiar desde el punto de vista, en este caso, de la administración pública, tal vez para disminuir ese rezago, ¿no? Podría ser o algo por el estilo. Entonces, Sí. el punto de tus temas creo que sí son bastante interesantes y están muy bien. Ahora nada más te pediría que siguieras analizando esta parte ya más, ya tienes la perspectiva general, ahora vamos a irlo bajando a una perspectiva ya más particular, ¿no? Es decir, de alguna situación que tú le quieres dar respuesta. Sí, está ¿Ok? bien. Sí, Entonces, mira, ojalá mañana ya esté Nancy, lo platicamos un poquito más a fondo para que quede claro y ella nos también platique de sus ideas y pues todavía tenemos tiempo para definirlo, ¿no? Como te digo, el parcial va a abarcar, pues plantear ese problema, definirlo, decir por qué y ya pues, empezar a trabajarlo, ¿no? sí, está bien. Hecho. Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, yo creo que lo dejamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Sí, está bien. ¿Sale? Sí, Cuídate. Nos vemos está bien. mañana. Muchas gracias. Ahí. Mañana.